todos, muchas gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar de la conferencia inaugural del ciclo de conferencias de Cartagena Virtus. Es la primera conferencia que realizamos del ciclo y no podía ser menos que la que vamos a tener esta tarde, con un problema que nos llega al corazón a todos los que estamos aquí y a muchos que no han venido, que es el Mar Menor. El conferenciante va a ser Miguel Ángel Cámara, que ahora lo presentará Tomás, y vamos a tener de presentador a Tomás Martínez Pagán, que de Tomás yo no voy a decir nada, pero sí quiero darle la enhorabuena públicamente por el nombramiento que recibió el martes de ser miembro de número de la Real Academia de la Gastronomía de la región de Murcia. Darle un aplauso que más. Pues nada, yo lo que quiero es que disfrutéis de la conferencia y doy paso a Tomás para que él continúe con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Fulgencio. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades, y entre ellas y muchas vamos a destacar que tenemos con nosotros la que fue nuestra alcaldesa durante tantos años, Pilar Barreiro, el presidente de la comunidad autónoma, Alberto Garre, representantes de Vox, la presidenta de la Fundación Ingenio, que defiende, lucha y pelea por la agricultura, igual que el presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, el comisario general de policía de Cartagena, destinado en la policía local, y infinidad. Está el exdiputado Andrea Ayala. En fin, si tengo que nombrar a casi todos, yo creo que cada uno es una persona importante en la estructura de Cartagena. Así que he nombrado así a los más conocidos y hago la presentación porque tenemos hoy un gran lujo en este gran casino de Cartagena, que no está como el de Murcia determinado, ya lo habrás visto, ¿no? Pero bueno, veremos a ver si con esta conferencia y trayendo hombres de mucho poder conseguimos conseguir la gestión que algunos buenos alcaldes hicieron en aquella época para restaurar. Aquí también se hizo algo, pero no llegamos a poderlo terminar completamente. Bueno, tenemos hoy un lujo de tener aquí a un hombre, a un gran político y a un gran catedrático, que hoy nos va a hablar de un tema importantísimo para todos, porque a quién nos afecta el Mar Menor: agricultura, turismo, cultura, todo lo entorno en el Mar Menor. Miguel Ángel Cámara nació en Orihuela, padre de 3 niños, ya hijos mayores. Es licenciado en Ciencias Químicas en especialidad Química Agrícola por la Universidad de Murcia. Es becario del Plan de Formación Personal e investigador del Ministerio de Educación y Ciencia adscrito al Departamento de Química Agrícola de la Universidad de Murcia. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia, diploma en Administración de Empresas, becado por la Fundación Cultural Privada Esteban Romero para realizar una estancia predoctoral en la Facultad de Farmacia de Montpellier, Francia. Beca postdoctoral de la Dirección General de Cooperación Científica del Ministerio de Asuntos Exteriores en Francia. Es profesor contratado de la Universidad de Murcia, profesor titular de la Universidad de Edafología y Química Agrícola, catedrático de la Universidad de Edafología y Química Agrícola, y ha desarrollado su actividad docente desde 1978 en la Universidad de Murcia. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Cartagena. Algo tenía que tener bueno compañía de Cartagena. Su tesis doctoral está calificada como sobresaliente cum laude. Fue investigación sobre residuos de insecticidas organoclorados en suelo, también del campo de Cartagena. Ha participado en estudios sobre el impacto de los agroquímicos y otros contaminantes en el ecosistema del Mar Menor, contaminación por plaguicidas en el Mar Menor y su entorno, estudio de los niveles de contaminación por plaguicidas en el ecosistema lagunar del Mar Menor y las vías de acumulación a través de la red trófica, y es coautor de un montón de publicaciones que no vamos a relacionar porque sería larguísimo, pero también es autor de divulgación que semanalmente publica en Murcia Plaza sobre el binomio agricultura-Mar Menor, interesantísimos los artículos que publica, y ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas. Es investigador en un buen número de proyectos de investigación sobre ecoeficiencia, contaminación, agroquímica y seguridad alimentaria. Fue en la función pública concejal del Ayuntamiento de Murcia, con muy buena gestión durante 8 años, que le llevó a ser alcalde de la ciudad de Murcia durante 20 años
del 1995 al 2015, en que Murcia tuvo un extraordinario desarrollo. La ventaja de ser un alcalde es tener mayoría, y este hombre consiguió una media superior al 59% de los votantes y terminó en el 2011 con un 62% de confianza de los ciudadanos murcianos. Eso demuestra quién tenemos hoy aquí. Ha sido presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología de la Federación Española de Municipios y Provincias, fue presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEM, la misma federación, y tiene otro montón de cargos como vocal asesor en infinidad de temas. Pero hoy, como a quien hay que escuchar no es a mí, sino a Miguel Ángel Cámara, pues le dejo con un gran experto que nos va a hablar sobre el Mar Menor y compatibilizar el Mar Menor con turismo, agricultura, ecología y todos los entornos que tiene el Mar Menor y que tantas comas y puntos le están poniendo, y yo creo que él hoy nos los va a definir de maravilla. Así que bienvenido, Miguel Ángel, siéntate como en tu casa y danos una lección magistral y que los ecos que aquí se produzcan lleguen a los destinos que tienen que llegar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y, en primer lugar, bueno, agradecer a Tomás la amable invitación para participar en esta charla, que espero que sea, bueno, pues amena y que ayude pues a entender un poco más lo que está ocurriendo en todo nuestro entorno para ayudarnos a encontrar las soluciones, que es lo más importante. Y entre todos, además de agradecer su presencia, pues de una forma muy especial, pues antiguos compañeros que hemos compartido durante muchos años actividad pública, en el caso de Pilar Barreiro, hemos compartido los 20 años ella en Cartagena como una excelente alcaldesa, de la que he podido disfrutar una vez más, bueno, pues cuando paseaba para venir hacia acá, y otros compañeros como Andrés Ayala o Alberto Garre. Y también agradecer la presencia tanto de Natalia Corbalán como de Manolo Martínez, bueno, en un caso, la directora general de la Fundación Ingenio, el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que tantos ataques se están sufriendo y experimentando por este motivo. Y desde luego, bueno, pues, para poder, es decir, si Pilar hubiera estado un poquito más de alcaldesa, el casino seguro que estaría tan rehabilitado y recuperado como el de Murcia, y además seguro que lo hubiera hecho como hicimos en Murcia, sin meter mano al bolsillo del ciudadano, es decir, directamente en, esto creo que no, ahora sí, bien, directamente, bueno, aprovechando la colaboración público-privada que tan buenos resultados da. Bien, el Mar Menor, lo voy a decir yo, ¿no? Es el espacio ambiental más importante que tenemos en la región de Murcia y uno de los espacios más singulares de todo el Mediterráneo. Es cierto que hay otros sistemas lagunares similares al Mar Menor, pero con las características especiales del Mar Menor desde el punto de vista de la aportación del agua del Mediterráneo, de la salinidad y de que, a diferencia de otros sistemas lagunares, este tiene la capacidad de generar aguas transparentes, limpias y una biodiversidad que está directamente relacionada con la temperatura y con la salinidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de riqueza ambiental, es un espacio único, que al mismo tiempo, a lo largo del tiempo, se ha ido transformando en uno de los grandes motores de desarrollo económico de la región, desde el punto de vista turístico y residencial. En estos momentos es uno de los principales reclamos turísticos de la región. Sin embargo, en los últimos 6 años, el deterioro de la tradicional calidad y transparencia de sus aguas, el enfangamiento de las playas o la pérdida de la biodiversidad se ha ido incrementando, sobre todo a partir de la dana, la pequeña dana del año 2016, que se puso de manifiesto en el año 2019 y continuó en el año 2020. Esas imágenes y esos procesos de una mortandad de los peces, el fenómeno de anoxia, que dio la vuelta al mundo, bueno, provocó
una gran preocupación en el ámbito de la opinión pública. Y en ese momento el deterioro del Mar Menor se convirtió en un objeto de preocupación ambiental, económica y social de una gran magnitud, ya que incide de una forma muy directa en todos los sectores relacionados con el enclave lagunar: la hostelería, el comercio, la pesca, el deporte, el turismo, etc. La costa de la región más atractiva y de mayor riqueza medioambiental se encuentra, podemos decir, abandonada a su suerte, mirando continuamente al cielo. Cada vez que se anuncia un episodio de lluvias o una amenaza de una nueva dana, se mira al cielo a ver si cae agua o no, porque en función de lo que ocurra, la laguna, es decir, el Mar Menor, podrá afectarse o no. Y mientras tanto, ¿qué ha ocurrido? Pues la actividad comercial, la turística, la deportiva, pues ha ido deteriorándose. Los turistas han ido huyendo ante un escenario incierto, proyectos turísticos paralizados por falta de confianza de los inversores y un mercado inmobiliario bajo mínimos, con la consiguiente depreciación de las viviendas y de los alquileres, que hacen mella muy importante en la economía local, ya de por sí bastante golpeada por las sucesivas crisis que estamos padeciendo, económicas, sanitarias, sociales, etc. Un estudio del Banco de España ha estimado una pérdida superior a los 4.000 millones de euros en los últimos años para los 117.000 viviendas ubicadas en el entorno del Mar Menor. Un patrimonio que podríamos decir 9.000 millones de euros que se ha visto drásticamente reducido, precisamente influenciado por las noticias y el deterioro del Mar Menor. Este declive, que viene sobre todo desde el año 2016, con aquel primer episodio de la dana, que quizás visualmente la mortandad de los peces no se pudo apreciar, porque fue focalizada y localizada en el centro del Mar Menor, y que ya en el 2019, al ser en la orilla, pues se vio mucho más. El poder atractivo que generaba el Mar Menor, pues se vio deteriorado, reducido, y por lo tanto también pues ese apetito de las familias españolas por pasar su periodo vacacional en el entorno del Mar Menor. Frente a eso, ¿quiénes son los principales beneficiados? El entorno, las zonas limítrofes. A título de ejemplo, el propio Banco de España señalaba que mientras una vivienda en Torrevieja, a tiro de piedra, nuestra zona de influencia, se revalorizaba en estos últimos años en un 45%, se depreciaba el valor de las viviendas que se ubicaban en el entorno del Mar Menor, sin contar, y en eso no voy a entrar, con los daños producidos por las danas y las inundaciones, sobre todo en el caso de los alcázares. La degeneración del Mar Menor ha querido ser asociada de una forma muy interesada con la actividad agrícola, llegando algunos incluso a sugerir que la única forma de recuperar y regenerar el Mar Menor es prohibir la agricultura. Han demonizado a la agricultura y también en paralelo al trasvase Tajo Segura por posibilitar la transformación del secano al regadío. Parece como si se quisiera obviar que el trasvase Tajo Segura ha posibilitado la transformación social y económica de toda la región de Murcia, no solamente porque ha generado más de 180.000 empleos directos e indirectos, sino porque esa transformación ha sido más profunda en el ámbito social. Hemos pasado de ser una tierra de emigrantes a principios o en la primera mitad del siglo pasado a una tierra de acogida y de generación de oportunidades para aquellos que buscaban un futuro mejor. El manto verde que suponen esas más de 60.000 hectáreas de regadío del trasvase Tajo Segura se ha convertido en un enorme sumidero de gases de efecto invernadero con capacidad para absorber más de 1 millón de toneladas de CO2 y por lo tanto contribuir a mitigar
los efectos del cambio climático. El regadío es una de las acciones prioritarias que las principales organizaciones internacionales relacionadas con la agricultura y la alimentación, en el caso de la FAO, son las que propician el que se implante cada vez más para conseguir ese objetivo de desarrollo sostenible cero, que es combatir el hambre en el mundo. Esos objetivos 2030 de desarrollo sosterible de los países han adoptado objetivos loables, porque no hay nadie que pueda oponerse a erradicar el hambre, a combatir la pobreza, a generar un espacio en el que podamos vivir mejor, a que podamos desarrollarnos en igualdad. Indudablemente lo compartimos. Lo que no se comparte es la hoja de ruta ni las instrucciones para llegar a ese objetivo. Pues bien, aquellos que enarbolan la bandera de desarrollo sostenible, de lucha contra el cambio climático, la bandera ambiental, tienen que tener en cuenta que el primer objetivo de la humanidad es dar de comer a los más de 8.400 millones de personas que vivimos en la Tierra y que pronto nos situaremos cerca de los 9.000 que esa cantidad. ¿Y para eso qué hace falta? Producir. ¿Para eso qué hace falta? Cultivar. ¿Y qué es lo que dice FAO? Que no lo digo yo, lo dice el organismo internacional que procede de Naciones Unidas. Pues hay que propiciar el regadío intensivo, incrementar la productividad de las cosechas para conseguir cada vez mayor cantidad de alimentos. Y eso es lo que ha posibilitado en la región de Murcia el trasvase Tajo Segura. Poner en cultivo una buena parte de tierras de secano, multiplicar por más de 10 la producción y, por lo tanto, generar alimentos con el cual poder abastecer a la población. Yo, como ha dicho Tomás, en esa presentación, cariñosa presentación, en el doble ámbito, en el ámbito público, pues desde el año 1987, dedicado a responsabilidades fundamentalmente municipales y también algunas a nivel nacional, pero siempre en el ámbito municipal, en el ámbito profesional. Yo empecé a trabajar en el campo de Cartagena. Mis primeras, una vez terminada la carrera de químicas, mis primeras experiencias fueron precisamente en ese cuadrilátero que forman, pues entre, Balsicas, Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco, muestreando lo que entonces era un secano. Cultivo, pimiento, tomate, rotación, alguno en barbecho. ¿Y cuál era el cometido? Pues el cometido era investigar, después de muchos años de utilizar determinados agroquímicos que eran muy persistentes, se mantenían en el suelo. Por lo tanto, estoy hablando del año 78, 79, en el que prácticamente, me pateé todo ese espacio, casi al inicio de la puesta en marcha del trasvase, de la llegada del agua del trasvase y de la transformación del secano a regadío. La evolución en todo ese tiempo de lo que ha supuesto de tener espacio prácticamente desertificado, la erosión del suelo, que es lo que más incidía en la zona, a tener toda esa superficie plantada con un manto verde, significa que estábamos reteniendo, estábamos mejorando las condiciones climáticas del ecosistema y al mismo tiempo con, como decía anteriormente, la incidencia que eso tiene en el empleo y en la economía. Y ahora que también está el de reducir o intentar reducir las emisiones de gases contaminantes, ¿no? Recientemente hemos vivido que van a reducir vuelos de corta duración para reducir el impacto, por una parte, pero por otra, el mismo gobierno lo que quiere es levantar los cultivos que precisamente hacen posible que tengamos menos emisiones. Estas son las paradojas de la vida y muchas veces la paradoja de la política. Desde luego, la agricultura en esta zona
es una acción que es esencial e insustituible. Algunos incluso han llegado a proponer que la solución del Mar Menor es cerrar el trasvase, porque, como decía, con ello evitarían la contaminación. No hay agua, no hay cultivo, contaminan. ¿Por qué? Porque mantienen la tesis de que la contaminación del Mar Menor es debida a la acción de la agricultura. Pero yo puedo decir, y lo voy a decir, no solamente mi opinión, sino después con datos, de que la agricultura sostenible que se practica en el campo de Cartagena no es el origen de los males del Mar Menor ni de la degradación del Mar Menor. Esta agricultura, basada a través de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, está basada en la economía circular, minimiza la generación de residuos que puedan afectar al medio natural y a la biodiversidad, utiliza cada vez menos agua y agroquímicos, solamente aquello que es esencial para que la planta pueda producir, y los alimentos se producen sosteniblemente con estrictos controles de calidad para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores. El regadío del campo de Cartagena supone casi el 37% del PIB de la zona y además da empleo a cerca de 50.000 personas a tiempo completo. Es uno de los más tecnificados y productivos del mundo, con una importantísima industria agroalimentaria asociada al mismo que abastece a mercados nacionales e internacionales. ¿Y eso qué significa? Pues que la renta agraria asociada al regadío del campo de Cartagena no solamente mantiene a esas familias, sino que supone un empuje vía consumo a la renta de la región y además incide en el conjunto de actividades económicas que están relacionadas con ellas. Reducir o eliminar el regadío del campo de Cartagena va a comprometer y puede comprometer seriamente la estructura socioeconómica de toda la región. No es una cuestión que afecte solamente a esta parte, sino que la afección es en conjunto. Puede provocar una crisis social de dimensiones similares a la de los años 80 del siglo pasado, ya que el potencial de las exportaciones nacionales, la generación de empleo y riqueza y su capacidad para retener población rural en el ámbito del campo dinamiza la actividad en toda la región. Como decía, se ha construido un relato interesado en torno a la responsabilidad de la práctica agrícola como causante del deterioro del Mar Menor, ignorando u obviando el carácter multifactorial de las causas. Todos conocemos que cuando hay una enfermedad, en general, no se debe a un solo hecho, sino a la suma de muchas acciones. Sin embargo, en el caso del Mar Menor, las administraciones se centraron exclusivamente, desde el primer momento, en los nitratos como responsables del mal estado de las aguas del Mar Menor y, en consecuencia, se lanzaron a legislar para restringir la práctica agrícola en el campo de Cartagena. Indicaban que eran precisamente los nitratos de origen agrícola a causa del deterioro del Mar Menor, de lo que conocemos la proliferación del fitoplancton, la sopa verde, es decir, todo el crecimiento de las algas, y se asociaba precisamente a la presencia de nitratos de origen agrícola, obviando un principio fundamental que cualquier científico tiene que saber, y es que para que se produzca una eclosión de fitoplancton en aguas son necesarios tres factores o tres elementos fundamentales. Primero, materia orgánica. La materia orgánica es esencial para la vida. Si no hay materia orgánica, no hay vida. En segundo lugar, hace falta fósforo. Y en tercer lugar, hace falta nitrógeno. Nitrógeno, fósforo
y materia orgánica. Indudablemente, una parte de los nitratos de la agricultura de secano, de la agricultura de hace muchos años, ha ido hacia el Mar Menor por las vías que tienen vía acuífero o por las escorrentías superficiales a través de la lluvia. Pero sin el fósforo es imposible que se produzca una eclosión de fitoplancton. Por lo tanto, el fósforo es el elemento limitante para que se produzca eso que conocemos como la sopa verde. Y los fosfatos o el fósforo no procede de la agricultura. El tipo de suelo que tenemos en el campo de Cartagena, la capacidad de retención y las dosis que se utilizan hacen inviable que se lixivien y que puedan llegar al acuífero. Además de los análisis del agua del acuífero que ponen de manifiesto que no hay fósforo. Además de todas las cuestiones. Pues bien, en el colmo de todos los despropósitos, cuando se inicia la campaña para demonizar la agricultura y responsabilizar a los nitratos, se obvia que la Unión Europea, desde el año 2014, de seguimiento en aplicación de la Directiva Europea de los Nitratos, en los diferentes países miembros para establecer zonas sensibles o de alta sensibilidad porque tienen elevadas concentraciones de nitratos. Pues bien, con datos aportados por el Reino de España, es decir, no por nadie, ni asociaciones, ni nadie, no, el Reino de España, datos oficiales del Ministerio de aquel momento, en el periodo 2016-2019, el estado trófico del Mar Menor, que es en aplicación de la directiva, el informe 7, el estado trófico, se puede apreciar que en el caso del Mar Menor, y aquí tenemos todos los puntos de muestreo, esos puntos verdes significan que no está en estado trófico. Pero no solamente no está, ni tan siquiera en riesgo. Este es un dato que en todos los informes a partir del año 2019 se ha ido obviando uno tras otro. Y no es un dato, y vuelvo a decir, es un dato objetivo de la Unión Europea. Incluso cuando se analiza el contenido en nitratos en las aguas superficiales, los datos en el periodo 2016-2019 ponen de manifiesto que tampoco hay un riesgo desde el punto de vista de contenidos excesivos de nitratos en la columna de agua del Mar Menor. En octubre del 2021, la Comisión Europea aprobó el informe para el trienio 2016-2019, con los datos, como decía, que suministraba el Gobierno de España y ponían de manifiesto que el Mar Menor no se contemplaba como problemas desde el punto de vista de contenidos en nitratos. Y alguno podrá pensar, si esto es así, si es tan evidente, si son documentos oficiales, ¿por qué se seguía hablando de que el problema del Mar Menor eran los nitratos en la agricultura o procedentes de la agricultura? Respuesta difícil de responder, valga la redundancia. Cada uno pues, puede pensar el motivo. Quizás el motivo era para obviar el carácter factorial. Es decir, había otro componente necesario para que se produjeran esos fenómenos de eutrofización de las aguas del Mar Menor, lo que conocemos la degeneración. Ese otro factor era precisamente el fósforo, y el fósforo, ¿de dónde procede? Básicamente de granjas porcinas y de las aguas residuales. Como resulta, son competencias de las administraciones, podría ser que no hubiera demasiado interés en abrir ese melón por si
hubiera algún tipo de problema. Mientras tanto, ¿qué ocurría? Que la agricultura seguía siendo el objetivo a combatir. Y desde ese punto de vista podría responder a dos grandes líneas. Una parte, la improvisación, la ignorancia, la rapidez en tener que tomar decisiones para intentar aparentar que se estaba haciendo algo. ¿Y qué era lo más sencillo? Bueno, inicialmente yo creo que todos hemos conocido que siempre se decía que la presión urbanística era lo que estaba matando el Mar Menor. Cuando no hay ningún fundamento científico que diga que la presión urbanística mata el Mar Menor, sino al revés, la presión urbanística no. El desarrollo urbanístico que genera riqueza es un producto precisamente del buen estado del Mar Menor, era al contrario. Como aquello no tenía recorrido, se olvidan de ese axioma y recurren de nuevo a la agricultura. Una agricultura intensiva, unos agricultores depredadores que nada más que saben pedir agua, que lo que hacen es que vaya rotaciones de cultivos, que es que resulta que esto es inasumible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reducir la agricultura. Si reducimos la agricultura, a partir de ese momento podremos decir que estamos haciendo algo. Ya digo, podría ser por improvisación o por ignorancia. Pero mientras tanto, ¿qué ocurrió? Pues lo que iba ocurriendo es que la marca Murcia, la marca de los productos Murcia, se iba también deteriorando desde el punto de vista de la calidad de los alimentos, porque se asociaba a que se estaba produciendo dañando el medio ambiente. Y eso en los años 2019 y sobre todo en el 2020 tuvo un impacto muy importante en las exportaciones para buena parte de las industrias agroalimentarias de la región. Mientras tanto, ¿qué hicieron los agricultores? Pues defenderse. Con un gran esfuerzo, los regantes, los agricultores del campo de Cartagena, tuvieron que emplear parte de sus esfuerzos no solamente a modernizar y a mejorar y a tecnificarlas, sino también a buscar argumentos mediante los cuales pudieran contribuir a la verdad de las cosas. Cuando hablamos de los nitratos, tenemos que hablar también de la agricultura sostenible, innovadora y tecnificada del campo de Cartagena. Ese compromiso con el medio ambiente, ese compromiso con el mantenimiento del ecosistema, lo que ha producido es una aceleración en la modernización de los sistemas de productivos, los sistemas de cultivo y los sistemas de riego. Siempre se dice que cuando hay una carencia, la carencia es virtud. Y en Murcia no gestionamos el agua, gestionamos la falta de agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es aprovechar tecnologías para intentar sacar el máximo rendimiento con el mínimo gasto. Eso ha provocado que el proceso de digitalización en la agricultura, en la región de Murcia y de una forma muy especial en el campo de Cartagena, se ha producido con una gran antelación a cualquier otro movimiento en cualquier otra parte del mundo. Nos hemos convertido en referentes mundiales en la aplicación de la digitalización y de las nuevas tecnologías en la producción agrícola. Una buena muestra de ella es la utilización de sensores de humedad para graduar la necesidad de agua y de nutrientes en un momento determinado. Estos sensores están colocados a diferentes profundidades del suelo. Estamos hablando 30, 60 y 90 centímetros. Bien, fruto de esa modernización y de ese avance, se obtienen también conclusiones y datos del punto de vista de que los nitratos que están en el Mar Menor no son derivados de la práctica agrícola moderna. Y aquí tenemos el ejemplo. A 30 centímetros vamos viendo ahí cómo la humedad en cada momento va variando y nos indica si hace falta agua o no hace falta agua. Nos bajamos a 90 centímetros. Seco,
totalmente. Si está seco, corres... ¿qué es lo que ocurre? Pues si está seco significa que no se puede lixiviar el nitrato. Los nitratos, cuando pasan al acuífero, se aplican al suelo, con agua, el anión nitrato, pues va poco a poco, podríamos decir, como si fuera percolando, es decir, va filtrándose hasta que llega al acuífero, en este caso al cuaternario fundamentalmente. Bien, si no hay agua, no puede pasar. Luego, esta es la prueba más evidente. Este es un ejemplo de una explotación normal, es decir, que no está buscado. Es un ejemplo de los muchísimos que hay de que está seco, por lo tanto, no hay aportación de nitratos. Otro factor y otro dato más que pone en evidencia que la agricultura no tiene ese impacto tan importante como se dice, no es el único factor. Pero además hay una asociación que es Agroingenieros por el Mar Menor, asociación de profesionales que trabajan en el campo de Cartagena, las diferentes explotaciones agrícolas del campo de Cartagena, que llevan realizando un seguimiento a lo largo de los años precisamente de los diferentes factores que pueden influir en el Mar Menor. Bueno, aquí, en esta experiencia, bueno, esto sería el Big Data, es decir, estación de telemando, y aquí, como se dice, Manual Data, es decir, con una azada cavamos, llegamos a 1 metro y se ve que está seco. Es decir, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista manual, son elementos perfectamente indiscutibles. Como decía, voy a hablar de datos y no de opiniones. Pues bien, Agroingenieros por el Mar Menor lleva realizando esos seguimientos a lo largo del tiempo. Aquí presento unos datos de análisis de contenido de nitratos en la columna de mar dentro del Mar Menor, año 2022. Año 2023. Todos por debajo de 1. ¿Qué significa eso? Que están por debajo del límite de detección. No es que tengan un valor menor de 1, sino que con los instrumentos que existen en este momento no se puede determinar con certeza valores más inferiores, por lo tanto, menor de 1. Muy por debajo de los límites máximos admitidos. Prácticamente podríamos decir que hay 0 en la columna de agua. Y estos son pues datos tomados septiembre del año 2023. De nuevo, estos datos vienen a contradecir el relato que interesadamente se ha ido realizando a lo largo del tiempo. Pero es más, recientemente, hace 4 días, entré en el geoportal del Ministerio de Transición Ecológica y saqué el mapa de nitratos en el Mar Menor y en la zona sensible, que ahora hablaré también de la zona sensible, esta que está con puntitos rojos. ¿Cómo se obtienen esos datos? Bien, vemos que en el Mar Menor, en la columna de agua, seguimos estando de forma estable muy por debajo de los niveles máximos permitidos en la legislación. Por lo tanto, otro dato que avala que los nitratos de origen agrícola no son la causa del deterioro del Mar Menor. Y como os decía, aquí podemos ver que en la zona sensible, en los suelos, pues los niveles de nitratos son más altos. La media superiores a 0,5, donde dicen ya que hay un riesgo y que hay que tener en cuenta pues el tipo de cultivo, la práctica agrícola, etc. Claro, ¿cómo se obtienen los valores medios? Los valores medios se obtienen pues en todos estos puntos que son de muestreo, se analizan y obtenemos un valor. Se suman, los dividimos por el número, la media, ¿no? La típica media que todos podemos hacer. ¿Pero de qué va a depender esa media? Pues va a depender de la dispersión de los datos. Es decir, nosotros podemos hacer una media en la que todos los puntos tengan una concentración de 1 y en uno tenga una concentración de 1000. Si hacemos la media,
nos va a salir una media, pues a lo mejor de un valor de 200. Y diremos, el valor medio es 200, por lo tanto, la zona es sensible. Esto es cierto a medias, ¿no? Esto es como la célebre valor medio, ¿no? Es decir, tenemos un pollo y estamos dos. Uno se come el pollo y resulta que han tocado a medio pollo por cabeza, pero hay uno que se lo ha comido entero y el otro no se ha comido nada. Es decir, cuando se dan los valores medios hay que tener en cuenta la dispersión. Y hay puntos de toma de muestra que están en medio de una granja porcina. ¿Qué significa eso? Que como están en la granja porcina y son precisamente los mayores contaminantes por los purines de nitratos, ese valor que se obtiene en ese punto, que puede ser a lo mejor de 700 micromoles litro, para poder contrarrestarlo y llevarlo a un nivel más pequeño, haría falta, pues vamos, ni con cero en el resto podríamos llevarlo a ese nivel. Con lo cual, los datos hay que analizarlos desde el punto de vista del muestreo de una forma relativa. ¿Cómo se podría corregir eso? Pues primero, incrementando enormemente el punto de toma de muestra. Y en segundo lugar, obviando, lógicamente, en aquellos puntos donde podamos saber que hay una dispersión. Esto es como si queremos medir en un sitio donde no hay cultivo. Pues bien, se puede medir, vamos a ver lo que hay. Pero sí tendremos que medir precisamente y analizar en los puntos adecuados. Bien, pues este esfuerzo que han hecho los agricultores han conseguido dar la vuelta al relato. Han conseguido que la sociedad y las propias administraciones entiendan que no es la agricultura el centro de atención, sino que fundamentalmente hay que actuar sobre el otro elemento que es el fósforo para poder evitar el deterioro del Mar Menor. Un estudio de percepción social realizado en este año por la Unidad de Inteligencia de una empresa que ha ido analizando a lo largo del periodo del año 2021 al 2023 las búsquedas en Internet de más de cerca de 1.800.000 personas, las búsquedas que han realizado en Internet a lo largo del tiempo. Búsquedas relacionadas con la problemática del Mar Menor. A raíz del año 2019, de la eclosión de la preocupación social, pues hicieron un estudio para ver qué es lo que en España y en la región de Murcia buscábamos. Y se han encontrado algunos datos interesantes. En primer lugar, que hay un interés creciente por conocer la realidad de lo que está pasando. Este estudio presenta datos, no hace interpretaciones. No interpreta, sino simplemente dice una fotografía de lo que hay. Y es un buen termómetro de las preocupaciones y dudas de la población. Las preguntas que más realiza, como vemos, que más se van realizando, es decir, ¿a qué es debido la degradación del Mar Menor? ¿Qué piensa de lo que están haciendo unos y otros? Y al final, diferentes preguntas, una atención especial en el último año. El resumen es que cerca del 69% de la población señala como responsables a las aguas residuales, el turismo, el exceso de pesca y la industria minera. Para el 28% de esas búsquedas van buscando la responsabilidad de la agricultura. Y fijaros que desde el año 2021 al 2023 ha bajado pues casi la mitad. Mientras que en el año 21 la agricultura era la principal causa de la degeneración del Mar Menor, en estos momentos ha bajado el 28% porque están recibiendo ya una información más real de lo que está ocurriendo allí. Y luego hay una preocupación muy importante por los impactos que tiene no solamente la agricultura, sino en la vida cotidiana. Un efecto negativo
sobre la propia actividad económica. El efecto de las aguas residuales sobre la degradación del Mar Menor, que ha sido ignorado durante más de 3 años. Era chocante leer los informes de determinados organismos públicos, de determinadas comisiones científicas, que durante el informe hablaban de las causas multifactoriales y cuando terminaban en las conclusiones había una que no estaba y desaparecía, que eran las aguas residuales. Manteníamos nitratos, manteníamos presiones, pero lo que sí que se hablaba en el informe, en el cuerpo del informe, en las conclusiones, que es lo que normalmente todo el mundo va a leer, ¿no?, pues ya se obviaban las aguas residuales. Pues ya se admite que efectivamente es un problema y que las administraciones lo han admitido. De hecho, en el último año y medio ya son más de 100 millones de euros los destinados a un proceso de modernización de las estaciones depuradoras y de renovación de las redes de saneamiento en los ámbitos urbanos cercanos a la costa. Esto significa que, bueno, hay más datos, pero no quería tampoco dar muchísimos más, que una gran parte de esas estaciones depuradoras que están insuficientemente dimensionadas para periodos de lluvia, fundamentalmente la de Torre Pacheco, que no tiene periodos de lluvia, no digo lluvias importantes, cualquier fenómeno mediano de lluvia, la hace que no tenga capacidad para poder depurar el 100% del agua, por lo que tienen que desviar y va vía Rambla del Albujón directamente al Mar Menor con aguas deficientemente depuradas y altos contenidos en fosfatos y por lo tanto provocando esas alteraciones en el ecosistema marino. De hecho, pues un proyecto que ha sido muy discutido y finalmente abortado por la presión de un municipio vecino a la región de Murcia como el Pilar de la Horadada, para evitar esas afecciones planteaban conectar las depuradoras desde Torre Pacheco hasta la de San Pedro para desviar todos esos efluentes vía emisario marino de la desaladora de San Pedro del Pinatar hacia el Mar Mayor, es decir, hacia las playas del Pilar de la Horadada, las Higuericas, etc. Eso, bueno, pues se ha abortado para júbilo de unos y para otros no lo ha sentado tan bien, para otras administraciones. Por lo tanto, se pone esto por la vía de los hechos de que efectivamente para actuar sobre el Mar Menor hay que actuar sobre todos los puntos. ¿Quién ha actuado hasta ahora para evitar las posibles alteraciones en el Mar Menor? La agricultura, los agricultores, los regantes. Con sus esfuerzos están actuando precisamente mejorando, renovando, tecnificando esa digitalización de la agricultura que ahora se está subvencionando con los fondos europeos, que han venido los fondos de resiliencia. Antes de esos fondos ya estaban invirtiendo, investigando, conveniando con universidades, con organizaciones científicas para mejorar día a día y aprovechar cada vez más sus recursos. Todo este conjunto de evidencias al final pone de manifiesto algo que para mí, y esa sí que es una opinión personal, algo que es fundamental, y es modificar y cambiar la ley de protección del Mar Menor. Es algo fundamental por dos razones, desde mi punto de vista. Y esto, lógicamente, es opinable. Por una parte, porque ha demostrado que no sirve para proteger el Mar Menor. Cuando el cielo está encapotado, miramos arriba para que no llueva en el entorno y no provoque un desastre, por lo tanto, no ha funcionado. Y por otra parte, porque ha estado excesivamente dirigida a restringir la agricultura y propiciar
la sustitución de la agricultura por enormes parques fotovoltaicos con las dramáticas consecuencias ambientales que eso tiene. Una ley excesivamente centrada en la agricultura que no contempla acciones integrales que permitan compatibilizar actividad agraria, residencial y turística con el buen estado ecológico del Mar Menor. Prohíbe la fertilización orgánica e inorgánica en una franja de 1.500 metros del límite interior de la ribera del Mar Menor. Es decir, no se puede fertilizar, no se puede abonar. Pues si no fertilizamos, no se puede cultivar. Es una forma de decir que no se cultive. Pero, sin embargo, posibilita el que se instalen plantas fotovoltaicas. Pero además impone a cada explotación agraria la implantación de sistemas de control y seguimiento de fertilización que son lesivas del punto de vista de la competitividad con otras zonas y otros territorios de España. Por ejemplo, una rotación lechuga-melón que, de acuerdo con el Real Decreto 1051 del año 1922, es decir, normativa nacional, establece que para asegurar una nutrición sostenible en suelos de regadío hay que hacer un análisis del suelo como mínimo cada 5 años y en secano cada 10. Pues bien, la Ley de Defensa del Mar Menor, la legislación autonómica, impone realizar 6 análisis para una rotación lechuga-melón cada año, independientemente de la superficie de la explotación, sea más grande o sea más pequeña. Eso significa que estamos encareciendo los costes de explotación. Además, y esto es un poco a título anecdótico, establece la necesidad de implantar unas sondas para asegurar el cumplimiento de estas normas que en estos momentos en el mercado mundial no existen. Este es un ejemplo anecdótico de lo que ha significado esta forma de actuar. Y por eso yo entiendo que es una ley que tiene que modificarse precisamente para garantizar la compatibilidad de todos los usos y el crecimiento económico. Como decía, la actividad que se practica en el campo de Cartagena, de la cual tienen que sentirse muy orgullosos los protagonistas, en primer lugar, y luego todos los murcianos, los que nos movemos en el ámbito de la investigación, en el ámbito universitario, sabemos que es un polo de referencia a nivel mundial y que cuando quieren implantar o quieren ver cómo se implantan modernos sistemas de producción, precisamente se fijan aquí. Es decir, esa agricultura de precisión mediante el manejo integral de los nutrientes, que no es ni más ni menos que utilizar todas las fuentes posibles para hacer posible una mayor productividad con menos utilización de recursos, con menos uso del agua y aprovechando precisamente la utilización de todo el conjunto del sistema suelo, planta, agua que tenemos, que hace posible que cada vez utilicen menos nutrientes y por lo tanto podamos proteger mejor el entorno. Desde luego, la mayor amenaza que tiene el Mar Menor no procede de la mano del hombre. El hombre puede intervenir para minimizarla, pero no procede de nuestra actividad. La mayor amenaza que tiene el Mar Menor es la propia naturaleza. El Mar Menor se nutre de aguas del Mar Mayor. No tiene ningún aporte de agua superficial como otras zonas similares en las cuales puede dar una aportación continua. A través de las golas, básicamente, es la aportación. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, las sucesivas riadas, ahora conocidas como danas, escorrentías, etcétera, han ido aterrando poco a poco el Mar Menor y reduciendo la superficie acuática. Simplemente, es verdad que muy poco a poco,
pero simplemente si nos vamos a la época de Felipe II, cuando las invasiones de los corsarios, piratas, etcétera, estableció toda una red de vigilancia a través de las diferentes torres. Bueno, pues hay una torre que es muy conocida, Torre del Rame, en los Alcázares, que estaba a pie de agua, para ver si venían. ¿Dónde está la Torre del Rame ahora? No a pie de agua. Estamos casi cerca de más de 800 metros de la orilla del mar. Y eso no se ha producido por una agricultura intensiva, ni por una actividad residencial turística intensiva, ni por un desarrollo urbanístico desmesurado, sino simplemente porque como la única vía de comunicación son las golas, a lo largo del tiempo, las sucesivas escorrentías, etcétera, el arrastre de las tierras de secano, vuelvo a reiterar, tierras de secano, con muy poca vegetación que retiene el suelo, pues se han ido aterrando. Esta es una foto después de la dana del 2019. Vemos cómo, bueno, pues se va depositando los residuos sólidos y los sedimentos. Vemos cómo, voy apuntando aquí no se ve, del defecto. Vemos cómo efectivamente se va soterrando y poco a poco vamos incrementando la cantidad de los sedimentos. Ese es uno de los principales problemas a los que hay que hacer frente a medio plazo para evitar precisamente estos efectos. Es prioritario actuar sobre el acuífero, sobre el cuaternario. El cuaternario es acuífero que a lo largo del tiempo, ya en secano, habían pozos, esos pozos que eran de agua salobre, se utilizaban para un riego y un tipo de cultivo muy específico y que posteriormente se transformaron en captación de agua para desalobrar y posteriormente utilizarla en el riego. ¿Qué es lo que hacía o qué efecto tenía esos pozos? Pues esos pozos tenían, además de incrementar el agua necesaria para garantizar el cultivo, tienen otro efecto y es que el retorno al acuífero era de agua dulce. Por lo tanto, estaba disminuyendo la concentración de nitratos en el acuífero. Si vemos en esta foto el suelo, el acuífero cuaternario, si introducimos el agua dulce, lo que estamos haciendo es diluyendo, porque es un agua dulce que no tiene nitratos. Por lo tanto, estamos diluyendo esa concentración. Esa es una acción fundamental. Por otra parte, el prohibir las extracciones, como ahora mismo está ocurriendo, ha subido de tal manera el nivel freático que en algunas poblaciones, fundamentalmente los alcázares, ya están viendo cómo el nivel freático llega incluso a las plantas bajas y a algunos sótanos de algunas viviendas, provocando afecciones a las propias viviendas de forma importante. Y por otro lado, estamos comprobando, y recientemente pues un estudio del propio Ministerio decía la cantidad de nitratos y de agua salobre que está entrando al Mar Menor por la rambla del Albujón, procedente de las afloraciones del acuífero, porque está sobrecargado. Por lo tanto, son razones más que suficientes para establecer una gestión sostenible del acuífero que permita sacar agua, aprovechar el agua y mantenerlo en un nivel adecuado que garantice, por una parte, que no vamos a seguir metiendo agua dulce al Mar Menor y por otra, que estamos contribuyendo a la desnitrificación del acuífero cuaternario, que es el que dicen que está fuertemente
contaminado. Como decía, ya voy terminando, la agricultura que en los últimos 20 años, 25 años, se está realizando en la zona del Campo Cartagena, es quizás uno de los sectores que más ha evolucionado desde el punto de vista tecnológico y que más se está esforzando para evitar su impacto medioambiental. Pero además la agricultura es fundamental para luchar contra la erosión y la desertificación que afecta de una forma muy específica al sureste español y además al Campo de Cartagena. No hay que olvidar que Murcia, en los años 90 y tantos, aspiró a ser sede del Secretariado de Naciones Unidas en la lucha contra la desertificación, precisamente porque estábamos realizando acciones en nuestro territorio. Y una de las defensas, en aquellas sesiones se realizaron cuando eligieron precisamente la sede de FAO en Roma y yo asistí, una de nuestras defensas era que qué mejor que tener un organismo que luchaba contra la desertificación en un sitio donde los organismos de investigación estaban trabajando en luchar contra la desertificación. Bueno, en lugar de estar aquí, se la llevaron a Bonn, Alemania, que es donde está. Pero bueno, pero era uno de los grandes valores que teníamos nosotros. Desde luego, la alternativa que se plantea para defender el Mar Menor y recuperar el Mar Menor, desde mi punto de vista, no puede ser sustituir la producción de alimentos por la producción de energía eléctrica, por muy alternativa y sostenible que sean los paneles fotovoltaicos. Cada actividad tiene su espacio y nunca sustituir el regadío por otras formas de producción va a ser rentable desde el punto de vista social y económico. Desde luego, desde el punto de vista ambiental, esa sustitución agravaría los procesos de erosión y de soterramiento y agravaría los riesgos de aterramiento y contaminación orgánica del Mar Menor. No sería entonces la agricultura, sino sería la producción de energía solar. Y cuando vemos todos estos datos, yo he intentado aportar y presentar datos, de vez en cuando alguna opinión, lógicamente, pero sobre todo basándome en datos, nos hacemos muchas preguntas. Primera, ¿por qué se sigue manteniendo que por la Rambla del Albujón siga entrando a chorros una cantidad ingente de agua con nitratos? ¿Por qué no se desvía hasta la desalobradora que hay en San Pedro del Pinatar, se pone en funcionamiento y se posibilita aprovechar ese agua para la agricultura, que retorne a la comunidad de regantes y que el rechazo, o bien lo podamos rechazar a través del emisario de las salmueras de las plantas desalinizadoras que tenemos en San Pedro del Pinatar, o bien se utilice para obtener sal por un doble proceso de secado y esa sal posteriormente tiene su uso en carreteras, etcétera, cuando vienen las grandes nevadas. Es decir, estamos hablando de economía circular. Una pregunta. ¿Por qué se plantea la reducción del trasvase Tajo Segura amparándose en que con eso vamos a ir buscando la mejoría del Mar Menor porque se evita la agricultura en el Campo de Cartagena? ¿Por qué no se han iniciado acciones coordinadas desde las diferentes administraciones para ir de una forma paulatina encontrando soluciones? Pues hay, como decía anteriormente, muchas preguntas, muchos interrogantes que cada uno pues puede intentar responder desde un punto de vista. Desde luego, se utiliza mucho tiempo en discutir, en plantear si las competencias son de unos o de otros, que si la Confederación actúa por una parte, el Ministerio dice otra, los organismos de investigación subvencionados dicen otras cosas, las administraciones locales siempre
falta de recursos se quejan y la administración autonómica exactamente igual. El caso es que muchas discusiones, muchos debates estériles, que si la responsabilidad es de uno, la responsabilidad es de otros, pero realmente poco se avanza de una forma decidida. Indudablemente, lo más importante es evitar ese continuo aporte de agua dulce procedente de un acuífero colmatado y con nitratos al Mar Menor. Evitar las escorrentías y evitar las inundaciones de la población. Y la urgencia para acometer estas acciones es de verdad imperiosa. Se aprobó un plan vertido cero que recogía todo este conjunto de actuaciones. Un plan de vertido cero consensuado por todos y aplicado por nadie. En mi opinión, a la vista de la situación y de los datos y de lo que conocemos hasta ahora, como medidas urgentes a contemplar, y en este caso, a diferencia de que en el ámbito científico normalmente se hacen los estudios y difícilmente se concluye, ¿no? Por aquello de, si nos concluimos en algo, nos comprometemos. Pero yo creo que por responsabilidad social y también, bueno, porque es mi forma de ser, a mí me ha gustado siempre analizar las cosas y sacar unas conclusiones que lógicamente son posibles, pero intento aportar un grano de arena para poder conseguir aquello que todos buscamos, que es poder compatibilizar todas las actividades humanas y recuperar uno de los espacios ambientales, económicos, lúdicos más importantes que tenemos en España. Para mí, la primera acción sería la modificación, como decía anteriormente, de la Ley de Defensa del Mar Menor para adecuar las buenas prácticas agrícolas a la realidad socioeconómica y productiva de la cuenca vertiente. Diseñar y ejecutar un sistema integral de gestión y explotación del nivel freático para el flujo de agua subterránea al Mar Menor y reducir los niveles de nitratos. Por un tiempo circuló la posibilidad de hacer un gran reactor de desnitrificación en superficie. Como luego se comprobó que eso era inviable, se ha desechado, pero se puede hacer con una buena gestión del agua subterránea. El rediseño de las estaciones depuradoras, de las redes de colectores urbanos, redes separativas, se están produciendo, y un flujo estable de agua desde el Mediterráneo a través de unas golas adecuadamente gestionadas. La gestión de las golas, que es otro de los elementos muy discutidos a lo largo del tiempo, no se trata de abrir, drenar o no drenar, sino de decir qué tipo de Mar Menor queremos y a partir de ahí mantener un sistema de gestión en el tiempo. Es decir, si las golas tienen que tener medio metro, 1 metro, 40 centímetros, que se determine y a partir de ahí mantenerlo para evitar precisamente estrangulamientos o los aterramientos. Proteger el Mar Menor es salvar la agricultura sostenible de la región, es salvar la industria agroalimentaria murciana, que es un referente de compromiso ambiental, y defender y salvar el trasvase Tajo Segura, que en su integridad es el principal responsable del bienestar económico de la región de Murcia, no solamente de quienes viven en el campo de Cartagena o en la zona regable, podemos decir Guadalentín, etcétera, de la región, sino del conjunto de toda la región. Y ya termino. Yo creo que hay soluciones que permitan recuperar el Mar Menor. Esas aguas transparentes, la biodiversidad
Y además es posible compatibilizando las actividades agrícolas, residenciales y turísticas. Hay talento, hay experiencia en la gestión, existen recursos públicos y privados que pueden contribuir a desbloquear la situación y experiencias en otros lugares del mundo donde se ha podido recuperar espacios degradados haciendo compatible todas las actividades. Es cuestión de tener voluntad, y si hay voluntad, indudablemente el Mar Menor será un espacio para poder disfrutar nosotros, las generaciones futuras y venideras, y al mismo tiempo mantener una agricultura de primera, una agricultura que es referente a nivel mundial, recuperar el turismo, recuperar también lo que significa desde el punto de vista ambiental y la actividad lúdica y recreativa de lo que supone una de las lagunas o uno de los espacios, más que laguna, porque no es una laguna, uno de los espacios más importantes del punto de vista ambiental que tenemos. Es posible hacerlo si se quiere. Muchas gracias a todos por su atención.